Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Eviten toda clase de avaricia. ¿Dónde está tu corazón? ¿En los bienes materiales? ¿En tu casa? ¿En tus propiedades? ¿En tu dinero? ¿En tus tarjetas de crédito? ¿En tu automóvil? ¿En tus títulos? ¿Qué ocupa tu corazón? Por ello, aprovechando que se le pide sirva de árbitro en un litigio de herencias, Jesús exhorta a sus oyentes, a ti y a mí, a guardarse de toda clase de codicia y a ser ricos ante Dios. Y esto lo ilustra luego magníficamente con la parábola del rico insensato. El pecado de este hombre no es el ser rico ni el querer asegurar su porvenir, sino el desentenderse de Dios y de los hermanos, el ser egoísta, el hacer a un lado el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y el conservar en el centro del corazón como único amor verdadero las cosas materiales. La verdadera cuestión es la actitud ante los bienes materiales, sean estos pocos o muchos. El bienestar no es una aspiración despreciable, con tal de que no se logre a costa de los valores trascendentes, es decir, con tal de que no los pongamos en lugar de Dios y en lugar del prójimo. Por el gran amor con que nos amó, es precisamente lo que nos dice el Evangelio y lo que nos dice la liturgia de la palabra de manera evidente en la primera lectura, donde un grandísimo amor ha tenido Dios siempre en favor de todas sus criaturas, de modo especial por el ser humano, al que habiendo hecho a su imagen y semejanza, ha sido objeto de especial predilección. Pablo describe el apartamiento de Dios, recordando cómo hemos vivido lejos de Él, y en este alejamiento los resultados no son otros que sumirse en la desesperación, en las tinieblas, en la tristeza y acabar perdidos. Dice él que por naturaleza estábamos destinados a la ira como los demás. Nadie es malo por naturaleza, porque vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Así nos dice el Génesis. Hemos salido de sus manos. La naturaleza del ser humano es buena porque ha sido creado por Dios y nada malo tiene su origen en él. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. La persona humana creada como tal por Dios goza de la libertad que Él le ha regalado al ser humano, y es en esta condición humana donde, en virtud de dicha libertad,
Podemos acercarnos y permanecer unidos a Él y también alejarnos, seducidos por los engaños del maligno. De esa manera lo indica Pablo. Por engaño del maligno entró el pecado en el mundo, cuando en forma coloquial se oye decir, ese es de mala condición. Con ello pareciera indicarse que es malo por naturaleza, y eso no es verdad. Nadie puede ser malo por naturaleza, porque la culpa no sería imputable a él a causa de haber sido malo. Eso no es así. Bien dice que estaban muertos por sus culpas y pecados, cuando seguían el proceder de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, seducidos como al principio, aceptando engañosas propuestas, acabamos mal. Pero el maligno no tiene la última palabra. La palabra definitiva es de Dios, y ésta ha sido pronunciada sobre nosotros, y habiendo sido acogida, transforma todo en nosotros con nosotros. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos por el pecado, no nos abandonó, nos ha hecho revivir con Cristo. Esto es lo que debemos considerar continuamente para que, iluminados por esta definitiva verdad, experimentemos la gracia que es Dios mismo, entregándose a favor nuestro. Nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él, por pura gracia están salvados. Y por ello el Señor nos hizo y somos suyos. Necesitamos caer en la cuenta de esta verdad. Somos suyos porque Él nos ha creado y es su deseo que permanezcamos en comunión con Dios. Él que es amor y permaneciendo en el amor, Él permanece en nosotros y nosotros en Él. El Señor es bueno, su misericordia es eterna y se pone de manifiesto a todas las generaciones, porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Por tanto, siendo obra de sus manos, consideremos que lo que más desea Dios es que estemos con Él para siempre. Este pensamiento se haga deseo y este deseo se vea realizado por la íntima comunión de amor entre Dios y cada ser humano. Pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Aunque en este momento estés pasando por una situación muy buena, muy grata, es decir, donde no tengas necesidad económica, cuando la mirada se aparta de la verdadera riqueza que es Dios, los enfrentamientos por causa de los bienes materiales provocan descomposición de la unidad querida por Dios. A Jesús le pide uno que intervenga a su favor para que su hermano reparta la herencia con él. La respuesta de Jesús es clara. No es juez ni árbitro entre ellos. Lo que sí hace es ofrecer una enseñanza, sentar un principio que rija la conducta del ser humano en relación con los bienes materiales. Guárdense de toda clase de codicia. Dios sabe que necesitamos las cosas materiales para la subsistencia. La codicia es una deformación del ser humano que se traduce en el deseo de acaparar, atesorar para sí, de tener cada vez más, olvidando e irrespetando los derechos de los otros sobre los bienes de la tierra. La parábola es iluminadora. La seguridad no la dan los bienes materiales, aunque parezca mentira, sino compartir con los otros. Mucha gente piensa que vale por lo que tiene y por la zona geográfica donde vive, en grandes residenciales, autos de último modelo y de marca, ropa de marca, etc. Es lo que se nos dice al final. Así es el que atesora para sí y no es rico para Dios, porque ¿qué nos espera después de esta vida? ¿Qué nos llevamos? ¿De quién será todo lo acumulado?
Buena es la pregunta, porque cuestiona los criterios que rigen nuestras actuaciones. Lo tenemos casi todo y miramos poco por el que está a nuestras puertas, esperando un gesto que le ayude en su desolación. Ese gesto hecho realidad en el compartir lo que tenemos es calificado por Jesús como ser rico para Dios. La mayor tentación de nuestros días es considerar que nada podemos hacer para resolver los problemas que padece la gente a nuestro lado. Es necesario preguntarse, Jesús con su pobreza a todos nos enriquece. ¿Qué puedo hacer yo por los demás? ¿Qué quiero hacer por ellos? ¿Cómo se puede ser rico a los ojos de Dios? Con las obras de misericordia. ¿Cuál es mi relación con los bienes materiales? ¿Comparto con el que no tiene? ¿Qué podría hacer para ser rico a los ojos de Dios? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.